Queridos amigos, conocedores del desarrollo humano, de la espiritualidad, de las películas, de esas personas que les gusta aprender a mirar más allá de lo evidente, sean bienvenidos a este su podcast Punto Medio. No le cambien, suscríbanse, quédense hasta el final, porque el día de hoy vamos a estar viendo la película de Orión y la oscuridad. Vamos a estarla analizando a detalle, a profundidad, para poder ver esos aspectos ocultos que se encuentran en la película. Y para eso me acompaña mi carnal. Carnal, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, carnal, ¿tú cómo estás? Bien, con gusto de... Vamos a tocar otra película que está muy interesante, que está muy buena y que trae mucho mensaje. Muchas personas escuchan Oscuridad y creen que es una película que va a ayudar para superar la oscuridad a los niños. Y bueno, en parte sí, pero también trae aspectos mucho más profundos, carnal. Fíjate que me gustó la película, se me hizo entretenida, se me hizo rápida. Son aspectos que la hacen de alguna forma disfrutable y como tú lo señalas ahorita, carnal, tiene aspectos profundos, dignos de analizar, en donde todo empieza con Orión, que es un niño que tiene un diálogo interior de manera constante. Todo lo está él narrando en su mente, todo lo que le ocurre lo está narrando en su mente, pero de manera normal, con un aspecto negativo, con un tinte negativo, donde todo le parece prácticamente caótico, todo lo va a llevar a un desenlace fatal, todo es terrible, y así se van desarrollando diferentes situaciones hasta que todos los miedos en conjunto se materializan y vemos a la oscuridad. Un personaje que parece aterrador, un personaje que pareciera la raíz de todos sus conflictos, pero que cuando él lo materializa se ve chistoso, se ve divertido y hasta sarcástico, carnal. Entonces creo que hay muchos aspectos de esta película para analizar. Fíjate que a mí me gusta hacer eso en terapia, carnal. Me gusta en ocasiones a mis pacientes invitarles a que ese aspecto o ese diálogo interior puedan dibujarlo, lo personifiquen, para sacarlo de ellos, que lo puedan mirar y a partir de ahí lo podamos trabajar, porque mientras no lo miren, aparece oculto todo el tiempo a través de pensamientos, a través de sensaciones. Entonces, cuando ya lo materializas y lo ves, es mucho más sencillo trabajarlo y creo que este es uno de los grandes aportaciones de esta película que muestra la materialización de todo ese movimiento interior y al final del día Orión pues puede trabajarlo, puede superarlo y Claro. hacer las paces con él. Y es que fíjate, cuando nosotros vemos algún problema de miedo o cualquier situación en otra persona, como nosotros lo estamos viendo, decimos, ay, no es para tanto, ¿verdad? Pero en este caso, cuando empieza a tener este contacto con la oscuridad, híjole, él no la alcanzaba a percibir, él estaba conectado con lo terrible que era esto, con que siempre hubiera alguna luz prendida, pero cuando él logra ver los aspectos de la oscuridad, se da cuenta que no son tan malos. Entonces, al final de cuentas, todo era una proyección de Orión. Él hacía que las cosas se vieran peores, como cuando estamos en algún lugar y escuchas un ruido, y a lo mejor es un ruido del aire, o es un ruido de la madera, o es un ruido de algo que se cae en tu casa, le podemos dar un significado, o siempre tratamos de darle un significado que es exagerado, ¿verdad? Que a lo mejor nada tiene que ver con la realidad y que está motivado por los miedos, por los impulsos, por los deseos o por situaciones que reprimimos y que cuando ya los podemos ver claramente, bueno, pues no es más aterrador de lo que realmente es. Fíjate, y oscuridad de alguna manera, como tú bien dices, pareciera al principio como muy aterrador para Orión, y así parece que es para el ser humano, carnal,
todo el movimiento interior que tenemos dentro de nosotros. Todos esos pensamientos parecen muy aterradores, pero me encanta cuando Orión le hace la propuesta cuando Ujú, Oscuridad le hace la propuesta a Orión y le dice, oye, claro. te invito a que veas mi trabajo por una noche para que veas que no soy tan aterrador. Entonces, este aspecto me parece bien interesante de la película porque puede simbolizar cómo estas áreas ocultas, inconscientes que se encuentran dentro del ser humano, no es que Ujú, quieran lo peor para nosotros, ¿sí? No es que sean completamente malas. Al final del día, ajá, este aspecto de la sombra tiene, tiene perlas, tiene joyas, tiene cierto tipo de elementos que si la integramos a nosotros, podemos crecer mucho. Y aquí, en esa escena donde chocan las manos o se dan la ujú, mano, es cuando dicen, ok, te acepto y vamos a trabajar. claro. La sombra busca constantemente manifestarse, pero somos nosotros los que creemos que, como tú bien lo dices, está en nuestra contra, va a parecer lo peor y qué voy a hacer yo con lo peor, pero al contrario, algo bueno va a surgir de esa relación. Y por supuesto, hay como una crisis antes de aceptar esta invitación por parte de Orión. Sí, Cree que es lo peor que puede hacer en su vida. Casi, casi cree que está firmando una carta donde se va a aventar por el precipicio, a perder la vida. Sin embargo, empieza a emprender todo un viaje de conocer esa parte sombría que al final de cuentas es una parte del mismo y no es tan mala, no es tan fea, no es tan agresiva y tiene mucho aprendizaje. Al final de cuentas, la oscuridad quería que venciera el miedo. O sea, el miedo y la oscuridad no eran lo mismo, eran cosas diferentes. Podríamos decir, aquello a lo que tú le temes no es el problema es lo que temes. El problema está en ti, no está afuera. Entonces la oscuridad luchaba mucho porque Orión se diera cuenta de ello, que se diera cuenta que era una cuestión de concepto, de idea, de aprendizaje y no algo que en sí fuera dado por el hecho de la oscuridad o por la concepción de la oscuridad. claro, carnal. Y en esa crisis que comentas, o sea, me parece bien interesante también porque él empezó a sobrepensar, ¿sí? De manera muy, muy abrupta, estos pensamientos comenzaron a aparecer en la Ajá, mente como olas, ¿no? Bien caóticos, bien catastróficos. Esto a muchas personas les puede detonar la ansiedad, ¿sí? ok, Entonces, me gusta cómo esta escena donde Orión se ve teniendo una crisis mental, me gusta que al final del día él puede finalmente detener esa crisis cuando acepta la sombra, cuando dice, ok, sí, está bien, eres real, ¿sí? Y quiero acompañarte para vencer el miedo. Cuando él acepta esto y se posiciona ya no en un aspecto de víctima, sino se posiciona en un aspecto de héroe, porque ir con la sombra implicaría rescatarse a sí mismo, sale de su postura de víctima que nos muestran en la primera parte de la película y entra a una posición de vamos a descubrir, vamos a ver qué hay allá, vamos a explorar. Y esto lo saca de la crisis, carnal. Entonces, creo que pueden ser elementos muy importantes también para que las personas que nos escuchan puedan reflejarse y cuando estén sobrepensando se den cuenta que es una oportunidad o para irnos al lado de la víctima o para irnos al lado de enfrentar, escuchar, reflexionar y observar qué es lo que hay dentro de nosotros. claro. Y la sombra saca a Orión completamente de su casa y lo lleva a mostrarle su trabajo, carnal. Y curiosamente, todo el trabajo de la sombra estaba relacionado con más personas. Entonces, en esa parte inconsciente de Orión, vemos que lo que a nivel consciente le generaba mucho conflicto, que era su relación con las personas, pues también estaba a nivel inconsciente la problemática,
Por eso la sombra le empieza a mostrar diferentes personajes que hacen cosas con los demás. Y Orión inmediatamente dice, no, 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 no les hagan esas cosas. Pero obviamente son cosas de él. Son cosas inconscientes con las cuales yo estoy conflictuado y por eso a nivel consciente luego tengo también tanto conflicto. Y como cada vez que el sol aparecía, inmediatamente todos corrían, ¿verdad? Todos se alejaban para seguir trabajando esa parte inconsciente. Era como huir de la parte consciente para seguir explorando, conociendo y lo más importante, y que creo que al final se va logrando, que él se vaya reconciliando con todos esos aspectos inconscientes que tienen que ver finalmente con los demás. Sí, totalmente, carnal. Incluso en eso que dices, que él era el que proyectaba, incluso, por ejemplo, las herramientas de dormir, o sea, probablemente también las proyectaba Orión, porque su miedo era constante a que algo le pasara, a que se muriera, o sea, su miedo era constante. Entonces, de alguna forma, él observaba la almohada con la que, de alguna manera, como que los asesinaba para que se durmieran, ¿no? Sin embargo, era su proyección, porque cuando él se quedó dormido, digo, una escena más adelante, cuando él se queda dormido para rescatar a Oscuridad, pues dormir ya no utiliza estos elementos. Dormir utilizó unas como borreguitas, no sé si te acuerdes, y a través de los borreguitos lo indujo al sueño. Entonces, me queda muy claro con esto justo lo que estás diciendo, porque efectivamente tenía que ver con su proyección, todos los elementos que él iba viendo. Ujú. Sí, constantemente también dentro de la película Orión se tapaba los ojos. Casi, casi, carnal, creía que si los ojos estaban cerrados, pues lo que ibas a vivir o lo que iba a pasar, pues ya no va a pasar. Y todos sabemos que independientemente de que pase, de que cierres los ojos, pues lo que va a ocurrir finalmente va a ocurrir. Pero ¿qué simbolismo nos da esta parte? No quería ver lo inconsciente. O sea, él no quería observar todas aquellas cosas lastimadas, exageradas, inconclusas, olvidadas que tenía en su interior. Entonces, algo que siempre él hacía para tratar de evadir esta cuestión era taparse los ojos. Entonces, cada vez que pasaba algo que salía de su control y que no le gustaba, estaba esa parte. Entonces, todo lo que no quiero ver, lo trato de hacer afuera, pero lo mismo, queridos amigos, y tú, carnal, lo estoy haciendo también hacia la parte de adentro. Completamente, carnal. Bien interesante ese punto, porque es muy claro, es muy representativo y justamente hace alusión a este aspecto. Otro aspecto que a mí me Ujú. llama mucho la atención, carnal, es que Oscuridad de pronto daba destellos, en primer lugar, de que quería ser como luz, ¿no? O sea, quería ser como el sol, en primer lugar. En segundo lugar, se enojaba cuando el sol estaba a punto de llegar. Se enojaba, como que sentía celos, como que sentía, porque al final del día el sol llegaba con un ánimo pero impresionante, ¿no? Buenos Ajá. Y una días. fuerza, sí. Ajá. Entonces, Oscuridad, por supuesto, empezaba a mostrar estos destellos y esto puede simbolizar justo lo que decías hace rato. La sombra siempre busca formas de manifestarse, es decir, en el fondo, esos aspectos inconscientes que se encuentran dentro de nosotros siempre buscan ser conscientes. O sea, siempre buscan que los podamos mirar, siempre buscan hacerse visibles para que los podamos trabajar. Entonces ahí como que fortalece de alguna manera estos aspectos. Ujú, claro. Y fíjate que también la sombra de manera constante trataba de probarle a Orión que realmente no era mala. O sea, de manera constante trataba de darle señales, ¿verdad? Como desesperado. Incluso parecía, como tú bien dices, que tuviera hasta como una falta de autoestima la misma sombra, ¿no? Pero así es nuestro inconsciente. De alguna forma trata de darnos señales, a veces a través de los síntomas. Tú hace rato comentaste la ansiedad, quizás la depresión,
en ocasiones la parte de explotar fácilmente, de no poder controlar el carácter, el insomnio, son formas en la que una parte de nuestro interior nos dice, no soy tan mala, voltea a verme o mínimo atiéndeme. O sea, hay situaciones que vas arrastrando desde mucho tiempo atrás, entonces trata de hacerme caso. Aquí lo ilustran, creo yo, que de una forma muy bonita, una sombra como con problemas de aceptación, buscando siempre la aprobación y la atención por parte de Orión. Al final de cuentas, es ese deseo de nuestro propio interior, carnal, de que resolvamos algo, de que hagamos frente a la situación y que nos demos cuenta que el problema quizás no era lo que nosotros creíamos, que el problema no era algo que nosotros habíamos conceptualizado, sino simple y sencillamente un impulso de nuestro interior que había quedado reprimido durante mucho tiempo. Sí, y fíjate que, ¿por qué en el fondo, carnal, a veces los seres humanos, a veces no le hacemos frente a nuestra sombra? Porque en el fondo es como si rechazáramos la dualidad, ¿sí? O sea, queremos que todo sea bueno. Queremos que de alguna manera, por ejemplo, a los que les gusta el frío, pues queremos que siempre esté frío. A los que les gusta el calor, pues queremos que no haga frío y que siempre esté caluroso. A los que son nocturnos, pues les gusta que siempre esté más la noche que el día, ¿no? Entonces, o sea, desde esta perspectiva, podemos observar que dentro del ser humano todo es dualidad, dentro y fuera. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, justamente es una frase de aceptación a la dualidad que decían en la película, donde dice, si no existe oscuridad, se rompe el equilibrio. O sea, esta es una frase que al final del día como que introyecta probablemente no en la conciencia, pero sí introyecta más dentro de nosotros esta, esta aceptación a lo dual, porque existe el día, existe la noche, y el día tenía sus beneficios y la noche tenía sus Ujú, beneficios, pero si no estaba oscuridad y todo el tiempo estaba luz, las personas se sentían encandiladas, las flores se claro. empezaban a marchitar. Entonces, ahí nos van mostrando incluso el para qué de la dualidad. Muchas personas Ujú, le claro. temen a la dualidad, carnal, y se autodefinen como seres de luz, pero, híjole, se vuelve muy complejo este tipo de enfoques. Más bien, Ujú. es interesante aceptar la dualidad y me encanta ese aspecto de la película porque nos ayuda a hacerlo. Sí, y es que hasta en la dualidad se mostraba Orión. O sea, esa parte que veíamos en oscuridad y esa parte que veíamos en luz y en todos los demás compañeritos de la oscuridad que estaban por ahí, todo era un reflejo de Orión. ¿Y qué nos mostraba esto? De alguna forma, Orión no se aceptaba a sí mismo. Por eso cada vez que aparecía la luz, corría la oscuridad y había como un rechazo entre uno y otro, porque nos mostraba esa misma falta de aceptación por parte de Orión. Entonces, al final de cuentas, estamos viendo un todo que es Orión, que parecen partes separadas, pero no parten de la misma persona. Entonces, esos aspectos que tú comentas, no querer ver las cosas duales, preferir más lo agradable que lo desagradable, al final de cuentas estoy generando una proyección de lo que yo traigo adentro, mis carencias, mis situaciones, y esa situación, al igual que en la película, solo es un reflejo de mi interior, que lo hago afuera, no lo alcanzo a ver adentro y me lleva a actuar de diferentes maneras, que en ocasiones me complican más esta situación, porque al final me voy a meter en más problemas, en más conflictos que me van a llevar a polarizarme todavía más, que me alejan todavía más de la oportunidad de resolver esta situación. Entonces, es una cuestión interna lo que veo afuera y es la oportunidad para resolver pues este tipo de problemas. Claro, carnal. Y en el fondo también, o sea, esto no solamente impacta a nivel de desarrollo humano, esto en ocasiones también impacta a nivel de la salud. Por ejemplo, el tema alimenticio. O sea, por supuesto, las personas prefieren más lo dulce que lo salado, ¿no? Por así decirlo. Habrá gente que diga, no, yo más lo salado que lo dulce. Pero al final del día, recargarnos a uno de los polos
finalmente puede traer complicaciones. Entonces, esa dualidad que nos va mostrando la película va ayudando mucho a comprender estos aspectos. Y un punto medular en esto es cuando Orión empieza a rechazar la dualidad, porque habla con los compañeritos de oscuridad y les dice, oigan, pues como que el sol o la luz, pues es más chida que oscuridad, ¿no? Entonces, ¿a poco nunca han estado allá? ¿A poco nunca han visto el pasto de día? ¿A poco no sé qué? Y entonces ellos empiezan a renunciar a trabajar con oscuridad y este es el punto de quiebre en donde Orión logra ocultar al 100% a oscuridad, su propio inconsciente lo deja de ver y al dejarlo de ver parece que todo es luz, pero oh sorpresa, ese todo ser luz empieza a traer caos, empieza a mover el equilibrio y bueno, se ven luego en la necesidad de rescatarlo, ¿no? Claro, sí, se ve nuevamente la necesidad de ir a rescatar a oscuridad. Antes de avanzar a esa parte, carnal, hay una escena que me llamó mucho la atención y que creo que nos puede retroalimentar bastante cuando Orión se topa con el silencio. Todo empieza a estar en completo silencio y para Orión esto se vuelve aterrador. ¿Por qué? Porque tienes que estar en contacto contigo mismo. Y a pesar de que Orión aparentemente estaba muy frecuentemente consigo mismo, era regresar a eso. O sea, era regresar a todos esos pensamientos de desesperación, de miedo, de rechazo, de poca aceptación. Entonces, cuando él se tiene que escuchar a sí mismo en el silencio, que es lo que inmediatamente hace, justo cuando llega a esa parte, lo rechaza, no lo quiere y le dice prácticamente, vete de aquí. Es muy interesante esa parte para observar por qué no quiero estar conmigo mismo. Creo que es una pregunta interesante que todos en algún momento nos debemos de hacer. A mí me gusta mucho mirar la mente como un jardín, carnal. Entonces, o sea, se vuelve interesante porque imagínate si ese jardín está bien podadito, las flores bien regaditas, pues va a ser un jardín bonito, ¿no? Y cerrar los ojos y estar en silencio va a ser agradable. Pero si descuidé ese jardín, si dejé de regar las flores, cuál sería el simbolismo de a lo mejor descuidar el jardín? Pues llenarme de rencor, llenarme de coraje, llenarme de miedo, juzgar constantemente, criticar. Entonces, si voy llenando ese jardín y voy dejando que crezca la hierba, voy a cerrar los ojos y por supuesto voy a escuchar mis pensamientos retumbar en la mente y voy a decir, no, hombre, a mí no me gusta esto de cerrar los ojos, ¿sí? Por eso muchas personas luego no les gusta meditar porque dicen, es que no me concentro, pero no es que no se concentren, carnal, o sea, en el fondo sí se están concentrando, pero están escuchando todo ese jardín revuelto que traen en su psique, en su mente. Sí, y ya lo hemos platicado en otros episodios. Al final de cuentas, este ejercicio que vive Orión, esto que podemos hacer nosotros también con nuestra mente, es como ir al gimnasio. Así como vamos trabajando los músculos y los vamos ejercitando, así también puedo ir ejercitando la mente hasta que llega el momento que hacer este trabajo de mantener perfecto el jardín ya no es tan complejo, que quitar la hierba que puede hacer que el jardín se vea feo ya no es tan complejo. Entonces, así como vamos ejercitando los músculos, realizar este trabajo que hace Orión nos va ayudando poco a poco a que la mente también se vaya ejercitando. Y creo yo que todo lo que se muestra en la película, carnal, se puede lograr también a través de una práctica constante y regular del tema de la meditación. Entonces, no es otra cosa la que nos muestra la película más que un trabajo de exploración personal. Completamente de acuerdo. Y fíjate que avanzando en la trama, cuando se da el quiebre que platicábamos hace ratito, y entonces Orión vamos a llamarle así, se deprime y ya no quiere existir y se deja fundir por el sol, que esto puede simbolizar lo que ya hablábamos, digo Orión, la oscuridad, que,
que esto puede simbolizar lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? En el sentido de, de cómo, de cómo Orión empieza a ocultar su propia sombra, ¿sí? La oculta, la manda a áreas muy profundas de su psique. Está el sol todo el día, empieza a quemar plantas, las personas se encandilan, el pasto no se ve con esos matices que también le da la sombra y la oscuridad. Entonces, cuando eso pasa, carnal, aparece algo que a mí me llama mucho la atención. Aparece la hija de Orión, ¿no? Le dice a su papá, ya grande, le dice, oye, yo quiero entrar a tu historia. Entonces entra la hija del mismo tamaño, de la misma edad que Orión. Esto puede representar una cosa que, que está generando o que intenta dar un mensaje para resolver algo que se puede estar presentando entre padres e hijos, carnal. ¿Qué es? Que los papás en muchas ocasiones observan a los hijos como un problema en lugar de observarlos como una oportunidad. Entonces el hecho de que una hija vaya a rescatar a su papá, ¿sí? Esto muestra cómo los hijos tienen también esa función de ser nuestros maestros, de enseñarnos cosas. Entonces, esa partecita, wow, me encantó. Sí, y es que aparte el inconsciente se va a proyectar de diferentes formas y al final de cuentas también lo hacen a través de los hijos. Y esa oportunidad que tenemos para crecer a partir de ahí o hacer más grande también el problema de los hijos, porque al final de cuentas estoy viendo una proyección de mí y puedo aprender y que aprenda también mi hijo y que crezcamos juntos de esta situación como pasa en la película, que creo que es algo bonito, porque al final de cuentas su hija lo termina rescatando, pero él también rescata toda la joya de esa parte de la oscuridad, entonces fue como un rescate a sí mismo. Entonces podemos salir adelante de esta relación lo mejor posible o podemos complicarnos más. Puedo yo afectarle más a mi hijo o a mi hija y yo sigo trabado en el mismo problema. Entonces si lo tomamos de buena forma, podemos crecer ambos, pero si nos afectamos, pues lo vamos a seguir arrastrando al final de cuentas. Claro, y esa es la idea. Y fíjate, otra connotación que puede tener la hija de Orión en este aspecto que tiene que ver con representar también la parte más sabia o la parte más pura de Orión, que al final de cuentas va y lo rescata, porque en el fondo también yo creo que los hijos pueden ir representando esa parte más pura de nosotros, sobre todo cuando los vemos chiquititos, ¿no? Recién nacidos, los miramos y a lo mejor volteamos a ver a la esposa y decimos, wow, mitad tú, mitad yo, qué cosa tan bonita, ¿no? Entonces, puede representar esa pureza, puede representar esa belleza, esa sabiduría, esa inocencia. Entonces, ese sí mismo que es la sabiduría que se encuentra dentro de todos nosotros puede también tener esta connotación al hecho de que Hipatia vaya a rescatar a su papá, en este caso, pues Orión, carnal. Por supuesto, y al final de cuentas creo yo que es como cierra la serie, la película, perdón, y es esa parte, ¿no? Logró reconciliarse con su oscuridad, logra llegar a viejo, tiene una familia, de alguna forma está equilibrado o está pleno en esa situación, o al menos es como nos lo muestra la serie, ¿no? Al final, si trabajamos con esa parte de nosotros, si logramos resolver aquello que de alguna manera quedó inconcluso, el equilibrio se empieza a mostrar en nuestra vida y podemos, como tú señalabas ahorita, ver las cosas desde esa parte sabia o llegar a una etapa adulta, grande, pero ya con esa sabiduría y mantener un equilibrio. Carl Jung señalaba, ¿verdad?, que a veces le llamamos destino, pero no es otra cosa más que el inconsciente o la sombra. Entonces, si nosotros trabajamos con todo ello, al final de cuentas podemos llegar a ese punto de bienestar, o todo lo contrario, si no lo trabajo,
voy a seguir a lo mejor con todos mis miedos y con todos mis problemas, incluso más exponenciales, ¿verdad? En una etapa ya mayor. Por eso, este trabajo y la reflexión que nos hace esta película de Orión, creo que es, por un lado, una película bonita, pero un mensaje profundo, importante, digno para que todas las personas hagan un ejercicio de introspección y, ¿por qué no?, que a lo mejor algunas personas lleguen a una conclusión distinta que la de nosotros, carnal. Finalmente, esto es una interpretación, ¿verdad? Cada quien le puede dar una interpretación diferente y creo que lo importante es eso, que a partir de ahí en nosotros se puedan dar cosas bonitas, cosas interesantes para seguir creciendo como personas. Completamente, carnal. Fíjate que ya para ir cerrando, a mí me llamó mucho la atención al final, como lo que Orión, o sea, el cuento, porque al final era un cuento que le contaba a su hija, lo que Sí, sí, sí. Orión le contó a su hija se lo contó a su hijo, ¿no? O sea, su hija ya grande se lo contó a su hijo Ajá, pequeño. Entonces, esto iba pasando de generación tras generación. Esto cuando yo lo estaba viendo, yo decía, wow, o sea, el mensaje aquí es que el trabajo de la sombra es para todos, ¿no? O sea, es para todas las claro. personas que quieran de alguna manera ir desarrollando su propio Ujú. interior, ir logrando equilibrio, ir logrando mejorar a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces, esa última escena, o casi de las últimas donde va cerrando, pues me llama mucho la atención Ujú, esa connotación, carnal. claro. Pues carnal, a mí me gustaría invitar a las personas que si no han visto la película de Orión, se den la oportunidad, realmente van a encontrar cosas interesantes. Y bueno, pues por otro lado, agradecer que nos escuchen aquí nuestras pláticas del podcast, que lo compartan para que podamos llegar a más personas. Y bueno, pues yo con esa parte prácticamente cierro este episodio, carnal. ¿Tú con qué quieres cerrar? Perfecto, carnal. Pues también agradecer, amigos, gracias, suscríbanse y carnal, pues nos vemos en la próxima. Un abrazo, nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, carnal. Hasta la próxima. Un abrazo también.